Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son necesariamente compartidos por esta emisora. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro, Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Son las 8:01 de la mañana, hoy es martes 24 de enero de 2012. En el calendario de los acontecimientos dolorosos de la patria queda inscrito el 23 de enero como la fecha en que se apagó la luz de vida, que no del alma, del papá, como dice la crónica de la Extra del día de hoy, del papá de Lice. Don Jorge Manuel Dengo Obregón, pronto, casi a cumplir 94 años de edad, falleció ayer de muerte natural, de causa natural. Y entre muchas otras cosas que se han dicho y que han ustedes visto en crónicas de radio, de televisión, las que hay hoy en la prensa escrita, quisiera rescatar las muy sentidas palabras de uno de los hombres más cercanos a la tarea profesional y del ejercicio público de don Jorge Manuel Dengo, las palabras de don Teófilo de la Torre, que lo recordó, dice la Extra, como una figura ejemplar de ciudadano constructor de soluciones, comprometido con el buen ejercicio de la función pública y con una decidida e indoblegable actitud ética como funcionario público. Siempre lo veremos como el padre de Lice, uno de los hombres que con su sabiduría y su vocación de servicio supo llevar a cabo la obra mayúscula de una institución que ha marcado la historia del país por su aporte al desarrollo, sentido de la responsabilidad social y ambiental y por la consolidación de la equidad en el uso de los recursos energéticos y las telecomunicaciones en el país, dijo don Teófilo, que además agregó que siempre creyó en los jóvenes y en su capacidad para cambiar y mejorar por medio del estudio, el esfuerzo, la honestidad y el sentido de pertenencia. Y yo, leyendo esta crónica de la Extra y estas palabras particulares de don Teófilo de la Torre, recordaba a uno de esos jóvenes, que era mi papá. Nosotros que crecimos en la casa de Lice, o al albergue de la movilidad social que provocó en la segunda mitad del siglo pasado la emergencia de instituciones sólidas, instituciones públicas que han proveído al país de enorme desarrollo. Crecimos en nuestra niñez al refugio, al amparo del proyecto laboral, evidentemente, que construía mi papá, primero como dibujante subalterno de don Jorge Manuel y después como ingeniero, ya años más tarde. Y recordaba, por supuesto, algunas fotos que tenía por ahí. Estoy contándole a ustedes y, por supuesto, a mi invitado, que ya les voy a presentar algunas de las remembranzas que uno tiene. Creo que todos tenemos alguna relación con el ICE, alguna relación marcó nuestra vida, de hijos, de padres, de primos, de tíos, alguna relación marcó nuestra vida con el Instituto Costarricense de Electricidad, con don Jorge Manuel Dengo, y yo lo recuerdo particularmente al frente de la emergencia del volcán Irazú, y además recuerdo algo que no se ha señalado mucho en las reseñas que he visto en las últimas horas, que fue un gran duelo nacional, que fue la muerte de Pablo Dengo, el hijo de don Jorge Manuel Dengo y de doña María del Carmen Benavides, que de Dios goce. Doña María del Carmen, la esposa de don Jorge Manuel, partió antes que él. Y lo cierto es que el ingeniero Pablo Dengo Benavides, un joven que se entregó a la causa del Instituto Costarricense de Electricidad, murió en la represa del Arenal en el año 1980, ahogado en la represa del Arenal. Yo estaba, en ese entonces obviamente tenía, 20, 21 años, estaba joven estudiando en la universidad, y recuerdo que eso fue todo un duelo nacional. Es decir, era muy duro
asumir la muerte del hijo, del papá del ICE en la represa del Arenal. Y eso, lo estaba buscando en algunas reseñas, pero no lo he visto y quería recordarlo porque ofrendó tanto por su país, don Jorge Manuel, y doña María del Carmen, porque fue ella también constructora de la obra común, de la obra familiar, del legado indeleble de los Dengo Benavides, que entregaron a su hijo en la represa del Arenal, en las tareas ingenieriles que le correspondían a él, haciendo parte del proyecto de construcción y de consolidación de la distribución hidroeléctrica de la que los costarricenses gozamos por mucho, con superación de la mayoría de los países de América Latina. Y eso se lo debemos a Jorge Manuel Dengo, a su visión de estadista, de hombre honesto, probo, y qué mejor recordar a alguien que como una persona honesta, correcta, carta cabal. Gracias por darme estos minutos para presentar el programa a don Víctor Emilio Granados, diputado a la Asamblea Legislativa de Accesibilidad Sin Exclusión. Nos acompaña esta mañana. Es la primera vez que está aquí con nosotros y esperamos que no sea la última. Don Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Gracias, buenos días, doña Vilma. Yo encantado escuchándola. No solo por lo que representó don Jorge Manuel Dengo, sino además por esta particularidad, digamos, de su hijo Pablo, que de hecho es un asunto histórico que yo siento que no conocíamos o no conocemos la mayor parte de los costarricenses, y que habla mucho, en efecto, de un gran hombre, ¿verdad? Declarado benemérito de la patria en vida, por dicha. Por dicha, ¿verdad? En vida. Por dicha lo disfrutó, porque yo creo que este es el tipo de costarricense, el tipo de estadista, el tipo de visionario que desdichadamente se nos está muriendo y que poco a poco se está extinguiendo en el país. Quedan muy pocos hombres como don Jorge Manuel Dengo, que además tiene la particularidad, digo yo, de que aunque estuvo en política, ¿no? Fue vicepresidente de la República y demás, era un técnico, era un hombre que estaba por encima de la política, por encima de los partidos, por encima de todo, y un visionario que le legó a este país una institución que queremos muchísimos, todas y todos los costarricenses. Y que tiene que modernizarse a tono con los tiempos y que Así tiene es. enormes desafíos que enfrentar, evidentemente. Nuevos grandes retos. Sí, pero ¿sabe que ahora que lo escuchaba don Víctor Emilio Granados, diputado a la Asamblea Legislativa, estaba... siempre es cierto, tenemos esa tendencia, gracias doña Valencita, ya llegó el café Rey selecto de la mañana, Es rico. Estaba señalando que ciertamente nosotros decimos como un lugar común, ya quedan pocos hombres como Jorge Manuel Dengo. Es cierto, de esa talla, con esa madera, irán cambiando los materiales, pero cuando usted observa la designación del Premio Nacional de Ciencia, que se anunció ayer, y ve a un muchacho que fácilmente podría ser el hijo mío, porque este microbiólogo tiene 33 años de edad, es Carlos Santamaría, y está buscando en la investigación soluciones para la leucemia en el Hospital Nacional de Niños, y es uno de los dos ganadores del Premio de Ciencia y Tecnología. Uno ve en la generación de relevo, en la del recambio, una gran posibilidad de construcción, de creación, y la gente como Jorge Manuel Dengo, que evidentemente nos inspira, nos obliga también a saber que el compromiso no se puede dejar de lado, no se puede claudicar, y que ese pesimismo, digamos, social que todos llevamos de una manera u otra a cuestas, porque entendemos que la democracia se nos queda como un chalequito corto, tiene que inspirarse, tiene que nutrirse de la gente como Pablo Santamaría, como Carlos Santamaría, o como Pablo Sobrado, que fue también galardonado con este premio compartido de ciencia, sabiendo que en la patria hay mucho de qué hacerse. Especialmente generaciones nuevas, Claro. de relevo, como dice usted, ¿verdad? Que sin embargo, creo yo, de momento no se están vinculando con el espectro político, ¿verdad? Y es mucho lo que estamos perdiendo por esa falta de vinculación de estas generaciones. Yo siento que hay un grupo de gente joven estudiando, trabajando, generando ideas nuevas y demás, pero que está ahuyentado
digamos, de la parte política, que de alguna manera está copada por un sector, digamos, que no es precisamente tan productivo. Siempre veo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa cómo lo técnico es aplastado precisamente por lo político. Y de alguna manera esto nos está metiendo en una dinámica que es la que está generando este pesimismo social, que usted muy bien lo define. Pues yo creo que eso es lo que sentimos todos. Hay un pesimismo generalizado, hay una desconfianza en las instituciones públicas, en las personas que forman parte de las instituciones, casi que automática, doña Vilma. Pasa algo y hay desconfianza social. Y siento que buena parte de eso es porque hay generaciones importantes ahí de gente joven que no está haciendo, que no tiene participación política, probablemente ahuyentada por los mismos políticos. ¿Qué pasará con el encadenamiento que debiéramos hacer o estar haciendo o haber hecho la generación nuestra, la suya y la mía, ¿verdad? Que es la misma. Porque ¿qué pasa entre la generación de los hombres grandes como Jorge Manuel Dengo y la de la gente que viene atrás, que es la que toma la estafeta o deberá tomar la estafeta? ¿Qué está pasando con nosotros? Porque la política se ha venido a menos ahora, en estas décadas, ¿verdad? Y no solo aquí, en muchas partes del mundo. Vamos a hacer una pausa, permítame, por favor, señor diputado Víctor Emilio Granados. Son las 8:11 de la mañana, estamos hablando claro y vamos a tocar varios temas de la agenda parlamentaria que son de especial relevancia en este movido inicio de 2012 en la Asamblea Legislativa. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Ay, amiga, el año apenas comienza, ya estoy bien estresada con los gastos de entrada a clases. Y para podernos ir de vacaciones, ay, es tanto que no sé cómo le vamos a hacer. Pero Andrea, no te preocupes tanto. Para todo hay una solución. Y con el Banco Popular, el inicio de año es más fácil. Yo pedí un crédito y me despreocupé de todos los gastos. Cuando se trata de crédito, todos conocen la respuesta. Obvio, con el Banco Popular. Solicite el suyo hoy mismo al 2202-2020 de Banca Fácil. Banco Popular, el trabajo nos une. Un aroma nos despierta, nos provoca y nos acerca a la vida que sonríe desde el amanecer. Es el alma de mi tierra, es su ritmo flor de piel. Y es que nuestra Costa Rica se mueve con Café Rey. Un país de gente con sabor, el sabor de siempre, el mejor. Café Rey, el mejor, el sabor de siempre, el mejor sabor. Así es mi Costa Rica, así es mi café. Café Rey. Aroma, color y sabor de Costa Rica. Usted tiene una cita con grandes expertos de la industria bananera mundial. Corbana le invita al 4º Congreso Internacional sobre Banano del 20 al 24 de febrero del 2012 en el Hotel Ramada Herradura. Inscríbase en www.congresointernacionaldebanano.com o al 2240-2333. Corbana, 40 años apoyando al sector bananero. Patrocinan Bayer Crop Science, AgroQuest, Syngenta y Valent Biosciences. Porque todos somos importantes y merecemos lo mejor, en Jumbo tenemos la variedad, servicio y ofertas que todos prefieren. En Costa Rica hay Jumbo para todos. Desarrollo es que los cultivos crezcan. Es que las empresas produzcan con calidad e innovación. Es tener los recursos para exportar. PM Desarrollo del Banco Nacional. Líderes financiando el progreso. Ofrecemos préstamos según la necesidad de su negocio, asesoría financiera y apoyo empresarial para la micro, pequeña y mediana empresa. Llámenos al 2211-2000 o visítenos. Tenemos las herramientas para que progrese. Banco Nacional, en desarrollo, más cerca de usted. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:14 de la mañana, tenemos el gusto de conversar hoy con Víctor Emilio Granados, diputado a la Asamblea Legislativa del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. No es usual que conversemos con los señores diputados, no porque no queramos, sino porque luego caen muchas peticiones cuando lo hacemos. Así que lo hacemos en realidad cuando creemos que es justificado. Claro, y quieren presentar todo su proyecto, su alternativa. En realidad fui yo la que busqué a don Víctor Emilio, no fue él el que me buscó, porque yo hace muchos días que vengo observando, ya no conozco muy de cerca el procedimiento parlamentario
parlamentario, digamos, no lo sigo todo el tiempo, pero obviamente uno observa el desempeño de los diputados, y ahí cuando hay una marca de diferencia, uno, después de tantos años, 11 como cronista parlamentaria, ¿verdad? Dicen que yo tenía la casa en Cuesta de Moras, ya pues uno lo puede observar. Y recuerdo en Teletica. Sí, sí, entre otros medios, casi 6 años estuve yo ahí. En la cobertura parlamentaria. Ya no se hace crónica parlamentaria, por cierto, y hace mucha falta, porque entonces hay una idea de que la asamblea es ese tinglado de golpes, ¿verdad?, de circo mediático, y no es todo lo que implica también el trabajo parlamentario, que es tan desgastante y que requiere como tantas horas, ¿verdad? La gente se queja entonces de que los diputados tienen muchas vacaciones, tienen muchas granjerías. Hay una idea, ¿verdad?, en torno y parte de la devaluación que uno tiene sobre la clase política en general es que los diputados tienen muchas granjerías. Sí. Y hay mucho trabajo también. Y en realidad hay un trabajo muy invisibilizado, ¿verdad? Sí. Que es especialmente el de las comisiones, ¿verdad? Que es donde se van construyendo proyectos buenos o malos, acuerdos buenos o malos, y que son los que al final se reflejan en el plenario legislativo. Pero el trabajo abunda para quien quiere trabajar. Desde luego que hay de todo, como en cualquier otro lugar. Hay compañeros que trabajarán más o menos, pero trabajo abunda. Y abundan también relaciones, digámoslo así, que desde mi punto de vista enfocan, digamos, un poco cómo es la sociedad, cómo está la sociedad costarricense. Así que somos el mejor espejo, creo yo, de la sociedad. Estoy de acuerdo con ello. Don Víctor, ¿de dónde surge particularmente el acuerdo que permite aprobar de manera, digamos, tan ágil la ley de licores, que ahora es cuestionada por la propia presidenta de la República? Se lo pregunto así directamente porque usted ha sido muy claro en este tema, y yo quisiera que nos orientara, porque nos quedamos un poco perdidos, ¿verdad? Un poco desubicados cuando esta ley se aprueba hace una semana, apenas entrando de vacaciones los diputados en primer debate, con algunas modificaciones que van mucho más allá de la muy buena y necesaria y saludable idea de regular el mercado negro de las patentes de licores, que hoy provee de cientos de miles de dólares a personas que ni siquiera tributan por esos recursos. Hablando claro, como le gusta a doña Vilma, yo también me sorprendí, porque un poco la dinámica de las comisiones impidió, por ejemplo, que yo conociera de este proyecto en comisión, porque no soy miembro de la Comisión de Asuntos Municipales. Y desde luego tampoco pensé que estuviera dentro de la agenda de prioridades del Gobierno de la República. Entonces, la verdad es que yo me sentí sorprendido cuando incluso se desconvoca el proyecto de solidaridad tributaria, o sea, el plan fiscal, con el fin de aprobar exclusivamente este proyecto de ley. O sea, yo entonces reviso el proyecto, reviso el criterio del IAFA, que es totalmente contrario, el órgano del Estado que está, que sabe de materia de alcoholismo, que sabe de materia de farmacodependencia, dice que no, que es un proyecto inconveniente. Y la verdad es que en ese momento solo nos quedó el derecho al berreo y votarlo en contra, que fue lo que hicimos, pero en realidad nos sorprendimos. Hay una serie de situaciones que le preocupan al IAFA y que desde luego nos preocupan a nosotros, empezando por el famoso retiro mínimo, que son las distancias que tienen que guardarse entre establecimientos que venden bebidas alcohólicas y, por ejemplo, centros de estudio privados, centros de estudio públicos, iglesias, centros de salud. En la actualidad, los reglamentos del Ministerio de Salud establecen que ese retiro debe ser de 400 metros, y el proyecto de ley, desdichadamente, en el artículo 9, los está estableciendo en 200 metros, está disminuyendo ese retiro mínimo. Eso, entre otras inconsistencias que nos preocupan muchísimo. Por ejemplo, dice el IAFA que desdichadamente este proyecto de ley, entre otras cosas, también no está regulando que exista un número limitado de licencias por cada cantón dependiendo de la densidad de población, lo cual parece absolutamente lógico que sea así, porque es como que le demos a municipalidades pobres, sin recursos, un instrumento para que dupliquen o tripliquen la cantidad
de licencias para bebidas alcohólicas con tal de que tengan recursos. Claro, y los ingresos que eso generaría irían a costa del deterioro de la salud de sus pobladores. Salud pública, así sí, es de fácil. Es un contrasentido, y ese ¿verdad? es el enfoque precisamente del IAFA, o sea que aparentemente estamos dejando de lado completamente ese valor superior que es salud pública, por un enfoque que en apariencia es exclusivamente municipalista. A mí me parece que eso es un poco lo que hay. Hay mucho compañero diputado que ha tenido experiencia como regidor o regidora y entonces están muy entusiasmados con este proyecto porque saben que va a generar recursos a las distintas municipalidades. Pero se dejó por lado ese valor superior que es salud pública, en un país donde, por cierto, con todo lo que vale la expresión, tomamos mucho guaro. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Don Víctor Emilio, hay que ir a Palmares. Por ejemplo, Palmares. Hay que ir a Palmares. Creo que mi experiencia de la visita a Palmares este año, que quiero reflejar y espero poder hacerlo de manera más o menos precisa mañana en Hablando Claro en la República, es muy deprimente, es muy doloroso y degradante observar la decadencia en que ha caído una actividad lúdica que es necesaria para el esparcimiento, para la recreación de la gente. Digo, las fiestas de pueblo son las fiestas de pueblo, pero la degradación en que ello ha caído no encuentra límites, ¿verdad? Y yo hablaba, y así lo pienso plantear mañana, sobre el alto costo de las ganancias. Hay ganancias que mejor no, ¿verdad? Y que es mejor pensarla. Yo no cuestiono que hayan festejos, que hayan evidentemente muy buenas causas que sufragar y muy buen manejo de los dineros que se obtienen, pero el costo que eso tiene, ¿verdad?, en la degradación de la ebriedad sin límites que uno observa a muchachos, algunos que no son menores de edad, y la depravación a que ello conduce, la inconsciencia de la ebriedad y el encuentro sexual que se da ahí, es impresionante, ¿verdad? Y no es de mojigatería, ni mucho menos, pero parece que estamos entregando por el negocio todo. Sí. Incluso citó un medio de comunicación que las fiestas de Palmares se ubican en segundo lugar a nivel mundial en consumo de cerveza. E increíblemente, doña Vilma, solo es superado, digamos per cápita obviamente, pero solo es superado por el Festival de Octubre que se realiza en Alemania, donde son consumidores de cerveza habituales por aspectos culturales y demás. Pero no se caen en las calles, no perdóneme, en las ¿verdad? calles, que les recuerde, sí. ni realizan los actos sí. bárbaros que muchas veces, bueno, yo en Palmares no lo he visto, pero hace algunos años se veía en Zapote. Sí. Yo recuerdo la última vez que fui a Zapote de noche y salí corriendo de ahí. Bueno, don Víctor Emilio, ¿sabe qué es lo que yo pensaba también? Se ha ido rescatando la fiesta de Zapote. Me contaba un amigo taxista que fue con su hija, yo no fui a Zapote, pero me contaba que se había sentido sumamente seguro, sumamente cómodo con su niña de 9 años en Zapote, y ha habido un rescate paulatino de la fiesta, tanto como se rescató la romería de la Virgen de los Ángeles, que en un momento cayó bajo. Y yo no creo que no sea posible para la gente de Palmares, y algún momento hablaremos con ellos, rescatar la fiesta, porque yo creo que los palmareños están pagando un altísimo costo, no por los dividendos de la fiesta, sino por los que obtienen ellos mismos también en alquiler de casas, en alquiler de parqueos, en ventas de todo tipo. Y hay un momento en que alguien debe hacer un alto en el camino y plantear realmente qué es lo que está pasando alrededor de la degradación terrible que ha sufrido el espíritu con que nacieron las fiestas de Palmares. Y es muy doloroso decirlo, porque además es un tema que está vedado. Es un tema del que no se habla, donde hay enormes intereses económicos, ¿verdad? A mí me contaban que solamente el alquiler para la concesión de una patente de un megabar, hay muchos megabares ahí, vale $50,000, uno, ¿verdad? Entonces, y uno observa entonces la cantidad, reproduce eso y se da cuenta de lo que hay. Pero volvamos al tema, don Víctor Emilio. Yo le planteé esto porque
yo creo que es muy importante no teñirnos de falsas poses de moral para hablar de esto, sino de la necesaria regulación que obliga al Estado a establecer caminos, derroteros en los cuales se pueda la sociedad desenvolver. Eso es un Estado de Derecho, finalmente. Usted lo sabe mejor que yo como abogado. Y a mí sí me sorprende muchísimo, como dijo usted, que se haya desconvocado Solidaridad Tributaria para aprobar a la carrera, cuando no se puede desconvocar para otros temas, para aprobar la carrera esta ley. Y ahora, como suele suceder, dicen los diputados, yo no fui. Es que dice el diputado Cubero del Movimiento Libertario que él no presionó. Dice su compañero don José María Villalta que él dijo que lo votaba, pero si lo arreglaban. Usted dice que se encontró con un acuerdo entre el PAC y Liberación. Ellos dicen que fue del espíritu municipalista, pero aquí lo único que está claro es que se han flexibilizado las normas para el expendio de licor en el país entero. Completamente, en los 81 cantones. Y como usted muy bien decía al inicio, el tema, digamos, de luchar desde el punto de vista legislativo para que este monopolio que tiene un grupo muy pequeño, entiendo, de costarricenses que manejan actualmente hoy las patentes de licores y que las arriendan o las venden en muchísimos millones de colones, eso está bien y hay que buscarlo y hay que lograr ese objetivo. Pero no podemos tampoco corregir un problema de esa naturaleza abriendo un hueco de este tamaño. O sea, con goles, porque hubo goles en el proyecto. Es decir, el mercado de las patentes es un desastre, pero ahora... Ya de por sí es un desastre. Sí, ya es un desastre. Y ahora, yo no sé si el proyecto lo corrige. Lo que sí tengo claro es que solamente dos de las cosas que usted señaló, que es la eliminación de la distancia de 400 a 200 metros de centros educativos para la instalación de expendios de licor y eliminar la regulación del número de patentes por habitante, ya solo eso nos genera un caos. Gravísimo. Y fuera de eso hay otro aspecto, además la regulación de la publicidad, que en la actualidad funciona en manos del IAFA, está pasando en este proyecto a manos del Ministerio de Salud. Sin ánimo de ser conspiracionista, ni muchísimo menos, ¿verdad?, que es la moda tica, pero evidentemente el Ministerio de Salud es un ente más político que técnico. ¿Quién elige al ministro? El presidente o presidenta de la República. El IAFA es un órgano técnico, el IAFA es un órgano que está regulado por el Servicio Civil, cuyos funcionarios son expertos en materia de alcoholismo, en materia de farmacodependencia, y en la actualidad ellos son quienes regulan este tipo de publicidad. Entiéndase, no publicidad en medios institucionales, que además se incluye, entiéndase la publicidad que se da precisamente ahí en los distintos cantones. Entonces, ese otro aspecto también nos preocupa porque el IAFA es para nosotros quien debe seguir manteniendo el control de esa publicidad. Hay una relación evidente que nadie me ha podido desmentir, o sea, sencillamente a mayor cantidad de licencias, la ecuación dice que va a haber mayor cantidad de lugares donde se venden bebidas alcohólicas, y dice la Organización Mundial de la Salud que a mayor oferta, mayor consumo, y que eso es sencillamente así, y que no hay una experiencia mundial que sea distinta. Entre más lugares hay donde se venda licor, más se consume. No, licor. eso es Palmares, efectivamente. Eso es Palmares, y eso va a ser Costa Rica. Yo no sé si vamos a ir a una gran cantina. A una gran cantina, exacto, en donde vamos a encontrar licor de todo tipo, en todo lugar. Y sí tiene que haber una regulación de parte de los legisladores donde pongamos un límite. Y no tiene que ver con las libertades, el ejercicio de las libertades individuales, ¿verdad? Porque en un país que respeta las libertades individuales, tanto como los Estados Unidos, la regulación del expendio es cosa seria, ¿verdad? Individuales ni de comercio, porque también podrían decirnos la libertad de comercio, no, pero es que hay un valor superior. Y ese valor superior es salud pública, es la juventud, la niñez, la adolescencia, el acceso a las bebidas alcohólicas. Tiene que haber una limitante. Y desdichadamente este proyecto lo que está es dando carta libre para que los municipios empiecen a expedir licencias
a diestra y siniestra, veo yo. A mí me dijeron, es que usted no cree en autonomía municipal. Ese no es el problema. No, en absoluto. Ese no es el problema, porque se supone que los municipios se pueden autorregular. Es más, si me dicen, la distancia es mínima de 200 metros, si un municipio acuerda que sea más de 200 metros, pues perfecto. Pero en la práctica estamos frente a municipios sin recursos que tienen ahora, si esta ley persiste, tienen un instrumento que les va a permitir tener muchísimos recursos. ¿Quién dijo que eran, en lugar de 400 metros, 200, 150, 250? O sea, ¿cómo se establece eso? No se sabe, don Víctor Emilio. Le voy a decir lo que sé yo. Lo que sé es que la regulación actual es de 400, que en principio se quería mantener esa regulación dentro de la comisión, y que de acuerdo con lo que manifestaron diputados del PAC, creo que doña María Janet Ruiz, espero no equivocarme, pero sí entiendo que hay una manifestación de que parte de esa negociación para que el proyecto avanzara incluyó el criterio del diputado Cubero Corrales del Movimiento Libertario, en el sentido de que pedía una menor restricción, digamos, de esa distancia. Y ahora dice que yo no fui. Sí, ahora no parece. Nos quitó el diputado Cubero. Pero vea qué interesante, porque todavía no hay acuerdo para volver a 400. Es que insisto, si el diputado Cubero lo puso, porque en la ley está, en el proyecto de ley tal como quedó aprobado, están los 200 metros. Artículo 9. Entonces, eso no cayó del cielo, alguien lo puso y por la solicitud de alguien. Y si no es por la expresa solicitud del Poder Ejecutivo, que dice estar en contra, aunque lo convocó, ¿verdad? Porque ahí también hay un contrasentido del Ejecutivo, y luego dice, primero lo aprobamos y luego lo arreglamos. Y viera don Víctor Emilio que eso sí es cosa que afecta mucho la ya de por sí deteriorada imagen del Congreso, y es que todo lo que hacen tienen que arreglarlo. Exactamente, yo en eso no concuerdo, honestamente. Incluso con este tema de las distancias mínimas, pues yo presenté en ese momento mociones de reiteración y empecé a hablar con los compañeros diputados que por qué razón se pasó de 400 a 200, me decían que era un acuerdo, que lo iban a corregir. Pues yo vacilé porque al final hay una moción que restablece los 400 metros y no me la quisieron votar. Entonces me decían que cuando lo revisaran se comprometían conmigo los diputados de la Comisión de Municipales a 300 metros. Entonces yo vacilaba y me gané 100 metros. Pero ese no es... La negociación salarial es esto, más o menos, uno se gana unos pesos más. 100 metros, yo espero que alguien se gane 100 metros más, porque la verdad es que eso no satisface. Si ya existe una regulación, si con esa regulación, ya de por sí tenemos el codo empinado todo el tiempo, digámoslo claramente. Claramente, exacto. Caramba, no reduzcamos lo que ya tenemos, porque de por sí no es gran cosa. ¿Verdad? De por sí no es gran cosa, de por sí deberíamos estar a un kilómetro de escuela. Yo creo que debe ser esos 200 metros significativos. ¿No le parece a usted que si hay tanto empeño en correr la línea, es por algo, don Víctor Emilio? No solo los 200 metros, lo que se corrió por aprobarlo, ¿verdad? Se corrió mucho por aprobarlo. Se corrió mucho porque se aprobara en primer debate un proyecto de ley que evidentemente tiene esos defectos que he señalado, otros más, por ejemplo, que se amplían horarios dependiendo de la licencia, porque ahora, según el proyecto, hay licencias clase A, clase B, para supermercados, para mini super, para cantinas, y dependiendo entonces del tipo de licencia, también se amplían los horarios de venta, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo, digamos, cuál es la urgencia también de legislar en este sentido en estos momentos. Y especialmente ahora hablando de cosas sospechosas y de conspiraciones, especialmente que un tema como el de solidaridad tributaria, que es y sigue siendo prioridad de gobierno, fuera desconvocado para darle paso a un proyecto de ley que además los mismos gestores reconocen que tiene errores. Entonces, hay cosas que uno no entiende. Sí, parece pato, tiene pico de pato, hace como pato, ahora tiene patas de pato. Sí. El muñeco. Permítame por favor, don Víctor Emilio, vamos a hacer una nueva pausa. Son las 8:34. Víctor Emilio Granados es diputado a la Asamblea Legislativa del Partido Accesibilidad sin exclusión, no logró éxito, donde no hubo discusión fue en su determinación de que no se aprobara la ley con esta eliminación o esta restricción a 400 metros, o se mantuviera con la restricción a 400 metros y se disminuyera a 200. ¿Qué hay alrededor de esto?
que no sabemos, de lo que no se ha hablado y por qué esa persistencia, cómo resolver el problema que esta ley genera en cuanto a abrir válvulas ya de por sí de bocas sedientas de la cultura. Sí, un sociólogo amigo, Francisco Escobar, siempre me regañaba y yo recuerdo eso cuando hablaba de la cultura del guaro, me decía que no, que se era la anticultura o la incultura más bien del guaro, y hay que señalarlo así con claridad. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando claro.